Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al día martes 18 de febrero. Este día estaremos conversando con nuestros invitados acerca de un síntoma que se conoce médicamente como hematuria, pero esto es un sangrado a través de la orina, así que hablaremos de vías urinarias y sangrado. Esto luego de la cápsula les presento a mis invitados. Ver sangre en la orina puede ser alarmante. Si bien, en muchos casos la causa es inofensiva, esto puede indicar un trastorno grave. En términos clínicos se le llama hematuria macroscópica. La sangre en la orina, que puede verse con un microscopio, se detecta cuando el médico la analiza. En ambos casos es importante determinar la causa del sangrado, pues la indicación del tratamiento depende de esto. La hematuria macroscópica produce orina de color rosa, roja o marronada, que se debe a la presencia de glóbulos rojos. Se necesita muy poca sangre para que la orina se haga de este tono, y el sangrado no suele ser doloroso. Sin embargo, expulsar coágulos sanguíneos sí puede causar algún dolor o ardor. En algunos casos, la hematuria puede ser uno de los muchos síntomas de otra afección. Por ejemplo, si está provocada por una infección en la vejiga. Otros de sus síntomas pueden ser la fiebre, el dolor al orinar y el dolor en la parte baja del abdomen. Si quieres conocer más sobre el sangrado de vías urinarias, quédate en sintonía de Salud TV. Muy bien, bueno, tengo el honor de contar con la compañía en esta ocasión, como siempre, de dos profesionales que tenemos al momento. Una de ellas, la doctora Verónica Colorado, ella es nefróloga. ¿Cómo estamos, Verónica? Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar una vez más aquí. Muchísimas gracias a ti por regalarnos tu tiempo para venir a compartir tus conocimientos, claro está, con los televidentes y con nosotros. Bueno, también le damos la bienvenida al doctor Eric Melgar, él es urólogo. ¿Cómo estamos, Eric? ¿Qué tal, doctora Rubio? Un gusto. Doctora Colorado, un gusto. Un saludo a la teleaudiencia en esta tarde. Buen provecho a los que están almorzando. Y aquí estamos pues para hablar de este tema fascinante para nosotros, para un paciente tal vez no mucho, pero muy útil, muy buen tema para aclarar algunas dudas en esta ocasión. Mire qué bonito, de verdad. A mí me encanta, realmente siempre que conversamos entre colegas y médicos, dicen, pero qué bonito, qué fascinante, que me encantan las imágenes, esto. Pero realmente esto es porque es lo que nos apasiona, lo que vemos, ¿verdad? Pero cuando es un paciente que está sufriendo, realmente, pues lo bonito es hacer el diagnóstico rápidamente. Ahora tenemos nefrólogo y urólogo. Entonces ambos trabajan a nivel de vías urinarias, solo que urólogo opera, ¿verdad? Nefrólogo es como que toda la parte médica, ¿verdad? Parte médica. Hacerlo todo lo que es la parte más, no la teórica, pues, pero realmente como tratar de mantener sin cirugía, ¿verdad? Función renal también. Función renal y toda la función de vías urinarias. Bueno, hablemos un poco, ya escuchamos la cápsula, Vero, pero ¿te parece si hablamos un poquito de qué es la hematuria en sí? Que este es un síntoma, ¿verdad? Sí, la hematuria es la presencia de sangre en orina. La hematuria se puede clasificar de diferentes maneras, ¿verdad? Como la más sencilla es si es macroscópica o si es microscópica. ¿Qué quiere decir esto? Si la vemos, ¿verdad? O si lo detectamos al hacer un examen general de orina por el microscopio, ¿verdad? Esa es como la más difícil quizás de detectar, porque si uno no se hace examen general de orina, pues puede pasar desapercibida y no percatarse de que tenga una hematuria, ¿verdad? La macroscópica es la más fácil porque uno ve la orina con sangre, ¿verdad? Dentro del diagnóstico diferencial tenemos una gran variedad de patologías, pero yendo de lo más sencillo, ¿verdad? Hay alimentos que nos pueden provocar eso te iba a preguntar, el color hay rojo cosas que de pueden la orina. colorearnos la orina y dar lugar a pensar que es sangre y a lo mejor no lo es. Sí, a lo mejor no es, ¿verdad? Y como hay otras causas que no dan dolor, como bien decía la cápsula, que pueden ser graves, ¿verdad? Y que hay que investigar también, ¿verdad? Por ejemplo, los tumores, ¿verdad? Nos pueden dar una hematuria macroscópica sin ningún otro síntoma. Entonces, aquí viene la importancia de la historia clínica. Preguntarle al paciente en qué entorno se produjo el cambio de coloración de orina, ¿verdad? Y empezando de lo más sencillo, es si ha comido remolacha, si está tomando algún medicamento, o si ha comido minuta a veces,
el jarabe de la minuta nos puede teñir la orina de rojo, y ya hemos tenido gente realmente alarmada por eso, y sencillamente es por la dieta. Bueno, están estas cositas que compramos uno a veces en la calle, en la carretera, la garrapiñada famosa, ¿verdad? O en las calles, que son deliciosas. Esto también puede colorear la orina, ¿cierto, Eric? Claro que sí, y como decía la doctora Colorado, hay que diferenciar. Lo importante es diferenciar y ver la causa. Si el signo de orinar sangre es muy ominoso, pues, o sea, un paciente ve que orina sangre y se asusta y consulta casi siempre, pero como dijo la doctora, la microhematuria o la sangre microscópica en la orina es una causa también bien importante, porque puede ser que sea una enfermedad renal. Puede ser peor. O puede ser que sea una causa prevenible y fácilmente tratable, que si no la descubrimos a tiempo puede llegar a ser peor. Algunos alimentos pueden colorear la orina, como dijimos. Una forma fácil de saber si es sangre o no lo que hay en la orina es los glóbulos rojos. Es muy discutido el número de glóbulos rojos que debe haber en un examen general de orina. Un examen general de orina, dicho sea paso, consta de dos partes. Una es una tira reactiva que el técnico somete y compara químicamente lo que es. Este puede dar lugar a errores, porque aunque es muy sensible, es poco específico, y algunos alimentos, algunas sustancias en la orina, incluso algunos medicamentos lo pueden activar. Pero luego que está activado eso, que ya le da una idea al técnico, revisa al microscopio una orina centrifugada. Centrifugación quiere decir que un tubo de ensayo lo pone a 2000 revoluciones durante un tiempo, y esa la ve. Si hay más de 5 glóbulos rojos en un examen general de orina, eso significa que hay hematuria. Por supuesto, no solo un examen nos va a decir eso. Esto hay que repetirlo 2 o 3 veces, y si se sigue repitiendo es microhematuria. Así sabemos distinguir si la coloración de la orina es por alguna sustancia, un medicamento que se está, o si es por glóbulos rojos. Y la con glóbulos rojos es la que tenemos que investigar. Muy bien, entonces cualquier cosa que me coloree la orina macroscópicamente, es decir, que nosotros podamos verlo, no va a salir ya en un examen en la parte microscópica centrifugada. O sea, ahí ese es como para comprobar, ¿sí? Así es. Y hay que también tener en cuenta de que el orinar sangre o el que salga hematuria, hay que hacer la diferencia si es con dolor o sin dolor, porque si es con dolor podemos decir, este paciente puede tener un cálculo, incluso una infección. Muchas infecciones, como es la cistitis hemorrágica, pueden darnos macro o microhematuria, y hay que saber distinguirlas. También no es lo mismo que un señor de 60 años tenga hematuria, que un niño tenga hematuria, o que una mujer tenga hematuria, o que un hombre tenga hematuria. Así que es muy interesante este tema, porque hay que buscarle, hay que dividir las causas, y muchas de ellas pueden ser muy ominosas, como les digo. Aquí, si nosotros vemos sangre en la orina, aquí es como pasa con el doctor Google, ¿verdad? De que si a alguien le duele la cabeza, al final justamente dice, lo que hablábamos ayer, los hipocondríacos cibernéticos, dice que al final es cáncer. Aquí sí es cáncer hasta no demostrar lo contrario, sobre todo las macrohematurias, que son las que se ven sin dolor. Es cáncer hasta no demostrar lo contrario. 1/3 de las macrohematurias pueden ser causa de cáncer, de tumores de la vejiga, tumores renales, tumores de la próstata, tumores de la uretra. Pueden ser a causa de uno de estos. Sí. Y bueno, tú mencionabas que no es lo mismo un hombre que una mujer con hematuria, porque estamos hablando que hematuria es orina y sangre. Puede ser orina con sangre o está realmente al mismo tiempo, porque las mujeres tenemos algo extra que no tienen los hombres, que puede ser la diferencia en una hematuria, ¿cierto? La menstruación. La menstruación. Entonces hay que saber diferenciar si un general de orina no nos sirve en un momento de menstruación, ¿verdad? Hay que esperar que pase el periodo para tomar una muestra y que sea más fidedigna, ¿verdad? Exacto. Y poder saber si es o no es una hematuria realmente. También hay otra forma de diferenciar si es del riñón, o si es del uréter, o si es de la vejiga, ¿verdad? Los glóbulos rojos normalmente tienen una forma redondita, bien definida, pero si la hematuria viene del riñón, ¿verdad?, que ha atravesado el glomérulo, los glóbulos rojos van a estar deformes.
¿verdad? Entonces es un examen especial que uno pide después durante el estudio de hematuria, es ver el porcentaje de glóbulos rojos crenados y nos dice si este porcentaje es muy alto, probablemente la hematuria viene del glomérulo y tenemos que poner atención porque las enfermedades glomerulares nos llevan al final a una enfermedad renal crónica. A ver, entonces, ese dato que tú acabas de mencionar, ¿se puede obtener en el área microscópica de un examen general de orina? No, hay que pedirlo. Eso hay que pedirlo aparte. ¿Cómo se llama esa parte? Se llama glóbulos rojos crenados. Muy bien. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas y sus consultas, sus dudas que tenga al respecto al tema con nuestros especialistas a través de nuestro WhatsApp. Ahí tienen el número 7859-7318 y también a través de nuestro Facebook. Así que ahí lo tienen, usted puede hacer esas consultas. Pero ahora los dejo en compañía de Ingrid Rendón para el avance de TN21. Ya volvemos. El directorio médico más completo de la televisión nacional celebra 5 años de transmisión ininterrumpida. Salud TV. Nacimos en el 2015 como la primera y única opción para entretener y educar a los salvadoreños en prevención y tratamiento de enfermedades. En 5 años hemos reunido a más de 400 especialistas quienes en cada emisión han respondido a las dudas de los televidentes a través de las redes sociales y el WhatsApp. Nuestros temas, secciones y contenido está respaldado por nuestro staff de profesionales de la salud. Salud TV, 5 años, siendo el programa de salud más importante de la televisión salvadoreña. Estás viendo Salud TV. Tomando mucha agua, líquidos. Tomando suficiente agua. Sí, eso sería básicamente tomar suficiente agua. Sí, también la alimentación influye bastante. Creo que tomando suficiente agua, hidratándonos. Pues prácticamente teniendo una buena higiene a la hora de preparar alimentos o eso, no exponerse demasiado tiempo al sol y tomar bastante agua. Tomar bastante agua. O sea, por el calor puede dar infección y entonces si uno no toma agua y el agua limpia todo el organismo. Más que todo tomar bastante líquido para no padecer de esto. Sí, frescos naturales, sí. Por ejemplo está el tamarindo, la flor de Jamaica y quiero ver el giote con el que se hacen las crucitas para el día de la cruz. Sirve para el colon y sirve para eso. Es para las vías urinarias. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestros sondeos. Interesantes sus respuestas. Bueno, se incorpora a nuestro staff de médicos del día de hoy nuestro amigo el doctor Luis Guillermo Castaneda, pediatra. ¿Cómo estamos, Luis? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Perdón por la tardanza, pero pues el tráfico de San Salvador que parece de viernes. Parece de viernes, todos los días son viernes ahora, Así ¿verdad? es. Definitivamente. Todos los días son viernes. Sí, todos los días son viernes, porque realmente el tráfico siempre está de la misma forma. Pero encantado de estar acá contigo. Gracias. Y todas las horas son horas pico. Sí, ya no hay una sí. sola hora pico. Ya no hay una hora buena. Bueno, mira, el tema es hematuria. Y aquí nos decían nuestros colegas pues que no es lo mismo que un adulto tenga hematuria, ya sea macroscópica y microscópica, a que un niño tenga hematuria. Así es, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es que un niño tenga hematuria? Bueno, la hematuria es relativamente infrecuente, tiene varias causas, no solo las infecciosas. La mayoría de las hematurias están relacionadas con infección más que todo de la vejiga en los niños y no tanto de los riñones. Pueden haber infecciones renales que pueden dar hematuria, sin embargo las más frecuentes que vemos en niños son las cistitis y en especial las cistitis hemorrágicas, que son las que producen este sangrado. En el caso de los niños, la mayoría están causadas por virus. Hay muchos virus que pueden producir este tipo de infección, el cual se adquieren, pueden ser por la adquisición por vía nasal o por la vía respiratoria, y que se alojan en estas áreas. Básicamente pueden ser algunos Coxsackie o algún tipo de virus que frecuentemente causa infecciones en otro lado, pero que en esta situación particular puede dar el sangrado en la orina.
Lo característico es que pues, hay una inflamación de todo lo que es la mucosa o todo lo que es la piel que recubre el interior de la vejiga, y esta, al dilatarse por el contenido de la orina, pues produce que haya un microsangrado a través de la erupción del tejido y produce que se orine con sangre. Es común que haya ardor, ¿verdad? Y haya dolor, y que pues el mismo inflamación de la vejiga no permita un llenado completo de la vejiga, entonces los niños están constantemente haciendo pipí. Sin embargo, eso pues es la causa más frecuente, no necesariamente la primera causa, la causa más común en todos los niños y niñas. Vemos en los niños que también hay ciertas causas asociadas sobre todo a trauma, ¿verdad? A golpecitos y a situaciones en las cuales hay algún tipo de lesión tanto de la vejiga como cualquier parte del tracto urinario, que puede producir también microsangrados o sangrados a largo plazo. Ya tenemos otras causas como las infecciones urinarias, que también vuelven a ser una causa importante en los niños, en las cuales el sangrado no es tan evidente, sino que es más bien microscópico, es más bien en algo que evidenciamos en los exámenes de orina, que tal vez tienen un cambio en el color y en el olor del pipí, pero que no es la sangre que nosotros vayamos a ver presente, y que a la hora de hacer un examen vemos pues el contenido de sangre, ya sea en las trazas que se detectan en el examen de orina o en el conteo de eritrocitos que pues nos reporta el laboratorio. Bueno, siempre se decía antes, ¿verdad?, que todos los seres humanos no podíamos tener más de una infección de vías urinarias al año, y si habían más de eso es que algo está pasando. Así es. ¿Verdad? Y especialmente en los niños. En los niños las infecciones urinarias tienen cierto patrón, ¿verdad? En el patrón menor de 1 año de edad, ¿verdad?, tiene una frecuencia relacionada a la mayoría de las infecciones en general. Esto quiere decir que la vía de que un niño adquiere una infección urinaria no es la vía clásica en la cual pues hay un ascenso de bacterias desde los genitales hacia la vejiga y luego hacia los riñones, sino que en el caso de los niños usualmente la contaminación es hematológica. Esto quiere decir que hay un germen que entra al cuerpo por la vía nasal o gastrointestinal, que hace una viremia o una bacteremia, y que se anida finalmente en los riñones o en la vejiga y produce una infección urinaria. Esto es usualmente la fisiología de las infecciones en los menores de 1 año, lo cual hace que la frecuencia entre los varones y las niñas sea muy similar. Tanto los niños como las niñas puede darles infecciones urinarias. Luego viene la siguiente etapa, en la cual pues la niña ya crece, ya viene el control de los esfínteres, ya los niños avisan para hacer pipí, y viene esta otra frecuencia ya en la cual los varones tienen menos infecciones urinarias por su anatomía, ¿verdad? Y las niñas, por tener una anatomía diferente, tener una anatomía en la cual la uretra es más corta y los hábitos de higiene pueden ser variables, ya que los niños al principio no tienen una coordinación muy buena de esto, haya un ascenso de bacterias que colonizan el área perianal, y pues obviamente esto genera una infección. Entonces, luego de los 4 años, pues esto se vuelve más o menos la tendencia o la frecuencia en el caso de las infecciones urinarias. Siempre hay que recordar que esto no debe ser pues una enfermedad recurrente. O sea que, como tú lo decías, una infección urinaria en una niña pues se puede presentar 1, máximo 2 veces, pero ya cuando son varias veces hay que hacer un análisis detenido a ver si no hay una anomalía congénita, anomalía fisiológica, en la cual pues esté predisponiendo estas infecciones urinarias tanto en el niño como en la niña. Muy bien. Anomalías que pueden permanecer realmente no descubiertas hasta la vida adulta. Ahora bien, hablemos un poquito, ya tenemos el panorama general de lo que es hematuria y qué puede estar representando, pero me gustaría hablar de factores de riesgo y quedémonos en la vía urinaria baja para comenzar contigo y hablar cuáles son las causas más frecuentes, repitámoslas, de hematuria a nivel de vías urinarias bajas. Claro que sí, la hematuria hay que diferenciar, como dijimos, la microhematuria y la macrohematuria, y luego también si la hematuria es indolora o con dolor. Cuando una hematuria es con dolor, puede ser ardor o disuria, puede ser dolor lumbar, uno va sospechando, si es con ardor, infecciosa, que es la famosa cistitis hemorrágica, creo que más adelante vamos a hablar. Luego, si es hematuria
con dolor lumbar, uno tiene que sospechar un cálculo de vía urinaria es bien frecuente. Y también hay que pensar en la edad. A más edad puede haber más causas. Por ejemplo, no es lo mismo tener una hematuria como en un joven que un adulto mayor. Un adulto mayor, si tiene hematuria, vamos pensando en la próstata o en la vejiga. Y como dijimos antes, incluso causas tumorales, neoplasias y de la vejiga, por supuesto. Un tumor de la vejiga puede dar hematuria, macrohematuria. Entonces, por ahí hay que diferenciar. Al momento de diferenciar hay que hacer exámenes para tratar de ver la causa. Uno de los exámenes primeros que hacemos es un examen general de orina. Últimamente tenemos tendencia los pacientes a autoexaminarnos, mandarnos exámenes y tal vez ya van donde un urólogo de médico ya con un examen. Entonces llega el paciente, mira doctor, oriné sangre, estoy preocupado, ya me hice una ultra. Entonces yo le digo, vaya, está bien, se hizo la ultra, pero se ha hecho el examen general de orina. Un examen general de orina vale $5 o $6. No se lo han hecho un cultivo de la orina para ver si hay infección. Y luego después déjenos a los doctores ir desglosando los exámenes de acuerdo a la causa más frecuente de la hematuria. Como dijo la doctora Colorado al inicio, sí, la microhematuria sí es más difícil porque casi siempre se da incidentalmente buscando otra cosa. Por eso a cierta edad nosotros los médicos aconsejamos que todos los hombres o todas las mujeres cada cierto tiempo se hagan exámenes generales, porque un examen general de orina puede dar luz sobre una causa de microhematuria que se pueda corregir, que sea fácilmente corregible, un cálculo o un tumor de la vejiga pequeño o un tumor renal pequeño, por ejemplo. Muy bien. Ahora bien, bueno, es martes, creo que hoy vamos a ir a ver el taller de mamá antes de continuar con el tema, porque me gusta siempre que los consejos que nos trae Vanessa. Ya nosotros no tenemos niños chiquitos, ¿usted tiene niños chiquitos? No, gracias ya no, a Dios, ¿verdad? Bueno, a ti siempre te va a servir, pero a ustedes que están en casa siempre le van a servir esos consejos para entretener a los pequeños. Veamos qué nos dice Vanessa este día. Hola amigos de Salud TV, soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. En esta ocasión vamos a hacer unos platos divertidos, así que manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión son platos desechables de cartón. También vamos a ocupar lana de diferentes colores, un lápiz, un perforador, tijera y navaja. Recuerde que es muy importante el cuidado que tengamos con ella y el uso que le demos para prevenir accidentes en nuestros niños. Para comenzar nuestra actividad, vamos a hacer un dibujo en la parte posterior de nuestro platito. En esta ocasión voy a hacer un corazón, y vamos a agarrar siempre nuestra navaja con mucha precaución y vamos a hacer un agujero para iniciar el corte. Cuando ya tengamos nuestro corazón hecho o la figura que ustedes escogieron, vamos a perforar toda la orilla del corazón. Por eso es necesario que el plato sea de cartón. Y vamos a iniciar a perforar toda la orilla del plato. Ya teniendo perforada toda nuestra orilla de nuestra figura que hemos escogido, le pedimos a nuestros niños en casa que vayamos bordando la orilla del corazón. Podemos hacerlo lineal o lo podemos hacer de estilo redecilla. Eso le ayudará a nuestros niños a aumentar la motricidad fina en sus deditos.
Hemos concluido la actividad de este día. Si se fijan, hemos bordado toda la orilla de nuestra figura. Y acá tenemos otro que ya lo habíamos hecho como en forma de redecilla. Eso lo pueden usar con nuestros niños, también con una aguja capotera de plástico, siempre con mucho cuidado para hacerle un poquito más fácil la manipulación de los agujeros y la lana. Recuerden que esta actividad la pueden utilizar con sus niños a partir de los 3 años, 4 o 5 años también, para la motricidad fina y la percepción visual. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Espero que les haya gustado la manualidad de este día. Pueden encontrarla en las redes sociales de TeraKid. Nos vemos en la próxima edición del Taller de Mamá. Muchísimas gracias, Vanessa, y recuerde usted en casa siempre estar con sus niños para que estas manualidades no vayan a dar lugar a ningún accidente al tener que usar tijeritas o navajas. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día estamos hablando de la sangre en las vías urinarias y tenemos ya una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Me gustaría dar la lectura. Nos dice: muy buenas tardes, tengo una sobrina de 4 años. Desde hace 2 años tiene problema que con mucha frecuencia hace pipí y hace poquito, pero no se queja de nada. ¿Sería necesario hacerle un cultivo o un ultrasonido de vejiga para ver si hay alguna inflamación? Esto me preocupa porque siento que no es normal. Les agradecería una respuesta. Bendiciones, les saluda Anita. Bendiciones a usted también, Anita, y gracias por escribirnos. Bueno, tiene 4 años, pero la tía ha notado que la niña orina cada rato y poquito. Bueno, los niños orinan cada rato. ¿Qué también? O sea que eso, pues... Eso no necesariamente sea algo no es así malo. Y bueno, y depende de muchas cosas. Realmente los niños, el consumo de líquidos es bien variado. Debería ser alto, pues básicamente se recomienda por lo menos unas 8 onzas 3 veces al día de líquido, de agua, por lo menos, ¿no? Si no más. Pero el contenido líquido que los chicos toman muchas veces es con alto contenido de azúcar. Entonces el azúcar pues tiende a esas desventajas que genera un poquito más de producción de orina. Los niños suelen, en especial las niñas, tener pues esa predisposición. Las mujeres en general tienen, la anatomía de ellas les hace un poquito más frecuente la micción. Ahora, otra cosa puede ser simplemente el hábito que ella tenga, el hábito de hacer pipí varias veces al día. Sería bueno que si tiene dudas o si eso le preocupa, pues hacer una consulta, consultar al médico. El pediatra de cabecera podría ser la primera persona, la persona indicada para darle seguimiento a esto, ya que pues amerita que se le examine. Y dentro de eso, una batería de exámenes sería necesaria solo si encuentra alguna anomalía. Pero si la niña no tiene ninguna otra anomalía, pues yo esperaría que no sea más que un hábito o una conducta pues que no sea patológica. Ahora bien, y tal vez podría avanzar y llegar donde el médico con el examen general de orina de la niña, ¿no? Así es. ¿Verdad? Entonces que le tome un examen general y vaya al doctor con la niña. Y ahí tal vez hacer un pequeño paréntesis, porque pues exámenes hay de exámenes. O sea, claro. La toma de un examen de orina en los niños suele ser un evento un poco difícil para quien no sabe. En los niños que ya avisan, por decirlo así, pues básicamente bien. Sí, suele ser relativamente fácil hacerlo. Hay que recordar que la orina, pues obviamente cuando sale, arrastra algunos de los gérmenes que tiene el área genitourinaria en su piel. Entonces, por lo tanto, se recomienda que se recoja la segunda mitad del chorro de orina. Hay que hacer siempre muy buena higiene antes de tomar el examen, ¿verdad? Y de preferencia tiene que ser la primera orina de la mañana.
que eso es como las recomendaciones. ¿Esto es para un cultivo de orina? Sí, no, para un general de orina y obviamente para el cultivo se necesita más. Ahora, las técnicas que se emplean para un niño más pequeño pues suelen ser más difíciles, sobre todo los que no avisan. Claro. Y existen estas bolsitas recolectoras de orina que son muy comunes, pero que la mayoría no sabe cómo se ponen, o si se ponen mal o se quitan mal, y esto puede traer un montón de falsos positivos o algún tipo de muestra inadecuada para la recolección del examen de orina. Entonces todas estas cosas pues tienen que ser importantes, tomadas en cuenta, sobre todo si se va a hacer un examen de orina antes de que se lo vea el médico, porque esto pues obviamente tiene que ser algo que se le diga al paciente que tiene que cumplir. Exacto. Bueno, entonces mejor, amiga, si usted tiene la preocupación, lleve a la niña y vaya al médico y él le explicará cuál es la mejor técnica para la niña, porque realmente tiene 4 años. Así es. Sí controla, pero igual hay que hacerle su aseo. Así es. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp siempre. Veamos, nos dice, qué bonito programa, muchísimas gracias. Quisiera hacer una consulta. He tenido una infección de vías urinarias con 132.6 por campo, me dijeron en el seguro Trimetoprim y Urogesique. He terminado el tratamiento hace 3 días, pero no he sentido mejoría. ¿Qué puedo hacer? Gracias, tengo 52 años y soy hipertensa. Bueno, muchísimas gracias. Está un poco difícil. Pero me imagino que sí tuvo alguna infección. Lo que no sabemos es si le hicieron el cultivo antes de iniciar el tratamiento, porque el Trimetoprim no tiene mucha resistencia. Pues se ha visto que hay otros antibióticos que ya tienen más resistencia, que uno les da tratamiento y no ceden. Pero ya que recibió antibiótico, lo ideal es repetir un examen general de orina y un cultivo para ver si realmente la infección está erradicada o no. Exacto. Bueno, ahí lo tiene, amiga, y tiene que realizarse ese cultivo o verificar si le hicieron antes el cultivo, que hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Sí. Para poder tener una idea y poderle dar una mejor ayuda. Bueno, pero hablábamos de los alimentos que pueden provocar color parecido al sangrado en orina, pero ¿qué hay de los medicamentos que pueden provocar sangrado en orina? De eso nos habla la doctora Patricia Pleites, médico internista, en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Patricia Pleites, médico internista, y este día les hablaré un poco sobre fármacos que causan sangramiento en la orina, como se llama hematuria. La hematuria producida por fármacos es algo muy frecuente, que lo producen fármacos que nosotros los utilizamos día a día en los pacientes para enfermedades tan frecuentes como son las infecciones, ya que los antibióticos, que son tan inocentes para el daño renal, pueden provocar este tipo de padecimiento. No es que lo provoquen siempre, pero sí está descrito que lo pueden provocar. El daño que lo produce a nivel renal se puede hacer diferencia entre una glomerulopatía o una vasculitis o una lesión renal a causa de una hipersensibilidad al fármaco, que son bien frecuentemente utilizados en infecciones severas, ya sea del tracto respiratorio, del tracto mismo urinario. Estos pueden provocar un tipo de nefritis intersticial. Todas estas enfermedades se van a manifestar únicamente por hematuria. La hematuria, como sabemos, pues es la presencia de sangre en la orina, y hay también fármacos que causan glomerulopatías, como los muy frecuentes utilizados antiinflamatorios no esteroideos, ejemplo de ellos diclofenac, ketorolaco o ibuprofeno. Por eso, amigos televidentes, si nosotros vemos el cambio de coloración en nuestra orina, siempre debemos de consultar. Un examen general de orina nos da mucha información sobre cómo obtener el diagnóstico de hematuria, y pues nosotros los médicos asociamos este signo con cualquiera de estos daños que pueden provocar los fármacos. Recuerde, si no consulta puede ser demasiado tarde y el riesgo es hasta perder un riñón. Soy su amiga de Salud TV, doctora Patricia Pleites, médico internista. Un gusto poderles informar. Una cápsula muy importante. Nos vemos a la próxima. Estás viendo
Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de hematuria o sangre en las vías urinarias. Vamos a hacer un ejercicio, Verónica. Paciente que te llega, ya sea masculino o femenino, adulto, y te llega con un examen de orina y te dice, mire doctora, me salió sangre en la orina y yo no siento nada, ni la veo, no me había dado cuenta, pero ahí dice. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ver dentro de los antecedentes personales, si hay familiares con antecedentes de enfermedades renales, por ejemplo. También si son hipertensos, si son diabéticos, ¿verdad? Porque esos son factores de riesgo a enfermedad renal per se. Ver la cantidad de hematías en la orina y en qué contexto se tomó el examen, porque hay una hematuria fisiológica que se da, que es normal, esperada después de un ejercicio extenuante o extenso. Mira qué interesante. A ver, hablemos un poquito más de eso. O sea, después de que una persona va al gimnasio y hace mucho ejercicio, ¿puede tener hematuria? Sí, o los corredores, ¿verdad? O los militares que hacen entrenamiento. Entonces sí puede haber hematuria. Por trauma, ¿verdad? Ah, muy bien, ahí estaba haciendo la señal, ya te entendí, el ciclista. Sí, no, caballo también. Caballo. También en la equitación. Pero y los ciclistas también. Los ciclistas también, ¿verdad? Sí. Pueden tener por pequeños traumas. Sí. Dijéramos que es un microtrauma. Entonces hay que ver el contexto en qué. O sea, primero, ¿por qué se hizo el examen general de orina? Porque rara vez la gente lo hace por hacerse su chequeo, ¿verdad? Siempre hay un detonante, ¿verdad? Si dice, mire, yo me lo hice porque en mi familia hay un montón de pacientes con enfermedad renal, entonces investigamos enfermedad renal, ¿verdad? Entonces ya, como decía el doctor Melgar, con un examen general de orina uno ve si puede indicar exámenes más complejos, como una ultrasonografía. Acordémonos que con un riñón podemos vivir toda la vida y hay pacientes que hasta este momento se dan cuenta que solo tienen un riñón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... Ahora, pero volviendo, por ejemplo, para la gente que hace ejercicio, que anda a caballo, que anda y se quiere tomar un general de orina por la razón que sea, ¿cuánto tiempo después de haber hecho este ejercicio puede tomárselo sin que esto sea una hematuria y una falsa alarma? 24 horas después. 24 horas, ok. Podemos continuar. Entonces, volviendo a lo del riñón. Como decía, hay varios factores de riesgo, ¿verdad? Y hay enfermedades que se van manifestando conforme vamos cumpliendo años. Por ejemplo, la enfermedad poliquística renal, que es una causa muy frecuente de hematuria macroscópica, ¿verdad? Pero puede iniciar con microscópica. Y hasta que hagamos la ultra vamos a ver los quistes dentro de los riñones. En los riñones, muy bien. Tenemos otra pregunta en esta ocasión a través de nuestro Facebook. Veamos, nos dice, yo soy una señora de 62 años, doña Esther Ramírez, y tengo ya casi unos 5 años de que cuando me han hecho examen de orina, me dicen que salgo con sangre oculta en la orina, pero yo no siento dolor ni nada y no me dan medicina en el seguro. Muy bien, 62 años, con sangre oculta siempre. Ahí, como decía el doctor, lo importante del examen general de orina, que hay dos partes del examen. Cuando lo hacen con tira, ¿verdad? Ahí es donde dice la primera descripción del general de orina, sangre oculta. Pero después en la parte de abajo vamos en el microscopio y ahí tenemos que determinar cuántos glóbulos rojos hay, ¿verdad? En el campo que ha visto el del... O sea, ¿hay más de 5? Sí. Sí, entonces se investiga la causa. Pero probablemente la tira pinta, como mencionaba la doctora en la cápsula, por algún medicamento también, ¿verdad? Es donde uno va a la historia y si solo me sale en la parte, en la porción donde está solo el cuadrito que se tiñe, ¿verdad? Y dice sangre oculta, pero después no vemos hematías, hay que investigar otras cosas, no es necesario dar tratamiento para eso en ese momento. Hay que ver si ella toma algún medicamento que le esté generando este cambio en la orina y que pinte como sangre oculta, pero realmente no hay hematías. Bueno, doña Esther, entonces tranquila, eso es lo que tiene que verificar, ¿verdad? Y platicarlo la próxima vez que vaya con el médico que la está atendiendo, para que le expliquen mejor y usted quede más tranquila. Tenemos otra pregunta, siempre a través de nuestro WhatsApp. Nos dice, hola, buenas tardes, una pregunta. Yo estoy padeciendo seguido de una infección en vías urinarias y no me hace caso el antibiótico. En 2 meses me ha dado seguido. ¿Qué puedo hacer? Estoy preocupada, soy asmática y tengo además sinusitis.
Muy bonito su programa y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. No olvide regalarnos su nombre, no nos lo dio, pero pues ahí tenemos que dice que bien frecuentemente, ¿verdad? Infecciones de vías urinarias a repetición. Es una mujer porque lo vimos al final ahí dependen, ¿verdad? La edad es un factor muy importante porque a cierta edad, para comenzar, las infecciones urinarias en una mujer pueden ser más frecuentes que en un hombre, pero estas infecciones en edades postmenopáusicas pueden llegar a ser incluso más frecuentes porque la falta de hormona en el área vaginal afecta a la vejiga. Entonces, esto puede predisponer a las infecciones urinarias. Entonces, depende de muchos factores. Hay que investigar, me imagino que ya consultó, pero si no ha consultado, hay que investigar si estas son fisiológicas, por así decirlo, posmenopáusicas o tienen otro factor predisponente. Era interesante, solamente mencionó que había recibido muchos antibióticos ya, pero valdría la pena que si ha recibido antibiótico y no hay mejora, como bien dice el doctor, una visita al ginecólogo y verificar si no se trata de una vaginitis atrófica y de toda el área que esté teniendo esta resequedad, este ardor, y que eso sea realmente su problema. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Evite el contacto prolongado con personas que padezcan de algún síndrome gripal. Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos desechables cada vez que estornude. Haga lo mismo en caso de tos. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Que el pronóstico del día no te detenga. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Salud, calidad, Viejosa. En este día, hablando de la hematuria, ya mencionamos que hay que ver siempre en qué contexto se ha dado la presencia de sangre en la orina y que los deportistas, algunos, pueden presentarla y otros de ellos pues, son los corredores. Así que la hematuria del corredor, en la siguiente nota, veamos. Orinar sangre después de correr puede ser más común de lo que piensas, aunque es una señal que no debes pasar por alto, especialmente si se prolonga durante varios días o aparece con demasiada frecuencia. No debes alarmarte a la primera, ya que no siempre es un síntoma de un problema grave de salud. La sangre siempre es motivo de alarma, especialmente si aparece en zonas o situaciones más delicadas, como la orina. Es cierto que puede ser un indicativo de una enfermedad seria, pero en muchas ocasiones cuando aparece después de correr, su causa es mucho más simple. Entre las más comunes se encuentra la deshidratación, muy propia de la actividad física, si sudas en exceso y no repones líquidos. Un microtraumatismo en la vejiga a simple vista, pero que provoca la presencia de sangre en la orina, o la ruptura de los glóbulos rojos, algo más habitual en los deportistas de impacto. Otras causas relacionadas con la hematuria son los problemas de riñón o de uretra. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Así que ya vemos las múltiples ocasiones, situaciones en las que puede haber hematuria. Pero hay una que mencionó Eric y bueno, me gustaría hablar un poco más de ella y es la cistitis hemorrágica, que probablemente es de las más frecuentes, ¿no? Y más aparatosas. Claro que sí, tiene la gran ventaja de que es infecciosa, pues, y tratando la infección, pues como decía el doctor, esta inflamación que hay en la mucosa vesical, a medida se va tratando, va a ir disminuyendo. Esta se caracteriza por el ardor. Para diagnosticar una cistitis hemorrágica infecciosa, tiene que haber ardor. Esto hay que distinguirlo. Eso no puede faltar. No puede si faltar. No, no es. Si está sangrando y no hay dolor, ya no es cistitis hemorrágica infecciosa, así que esta tiene que ser una de las características principales de la cistitis hemorrágica infecciosa, fácilmente tratable con antibióticos y algunas más difíciles que otras. Casi siempre después de tratarla hay que investigar la causa para que no se vuelva a repetir. Hablemos un poquito de la famosa cistitis de luna de miel.
Claro que sí, las relaciones sexuales predisponen a cistitis, es una de las causas de cistitis, no necesariamente hemorrágica, sí cistitis infecciosa. El trauma uretral puede provocar edema en la uretra y esto impedir que la vejiga se vacíe adecuadamente, aunado a que las relaciones sexuales, la penetración del pene puede favorecer la introducción de bacterias en la vejiga, así que son frecuentes las infecciones urinarias en la luna de miel, ¿verdad? Y hay que también estar preparados porque muchas mujeres consultan por eso. Muy bien. Bueno, a ver, Luis, hablemos entonces de los cuidados que tenemos que tener con los niños cuando presentan una hematuria. Sí, bueno, realmente el cuidado dependerá de cuál sea la causa. La mayoría, como lo habíamos mencionado acá, pueden estar relacionadas a infecciones, y las infecciones pueden tener diferentes causas, desde bacterias, virus, lo cual es importante pues identificar y hacer un diagnóstico adecuado. La fortuna que tienen los niños es que tienen una capacidad de recuperación bastante rápida. Eso quiere decir que muchos de ellos, cuando el tratamiento es adecuado, la respuesta al tratamiento es bastante rápida y la cicatrización también así es, y vemos cambios positivos en cuestión de 1 o 2 días. Entonces eso es algo que pues se vuelve muy gratificante en los niños, ya que pues no tenemos esos periodos prolongados de enfermedad. Sí hay que hacer una acotación especial acá en que hay ciertos padecimientos, especialmente las infecciones hemorrágicas, infecciones urinarias no necesariamente hemorrágicas, pueden estar asociados a defectos congénitos. Y eso es algo que pues obviamente no lo van a ver o no se ve muy frecuentemente en los adultos porque ya se ha diagnosticado en los niños. Pero sí hay que recordar que un niño que está padeciendo de infecciones recurrentes o frecuentes, obviamente todo esto diagnosticado con cultivos, o sea, realmente es importante decir que las infecciones urinarias requieren un cultivo cuando se trata de infecciones bacterianas para ponerles nombre y apellido. Pero cuando son infecciones recurrentes, pues hay que descartar ciertas anomalías congénitas. Algunas son anatómicas, ¿verdad? Otras son funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas que son básicamente un uretero de más, ¿verdad? Supernumerario, o una implantación anormal de los ureteros en la vejiga, lo cual hace pues un fenómeno que nosotros llamamos reflujo vesicoureteral, que es un movimiento anormal de la orina dentro del sistema urinario. Eso quiere decir que la orina puede regresarse a los riñones, si así se quiere ver, ¿verdad? Y esto genera infecciones urinarias. Pero también están pues las microvejigas, que obviamente pues pueden producir cierto problema. Las vejigas que no logran hacer un vaciamiento completo de la orina, todas estas pueden ser fenómenos anatómicos o fisiológicos que predominan o predisponen a enfermedades urinarias y que hay que investigar, sobre todo en los niños menores de 1 año. Muy bien, entonces mucho cuidado, ojo con las infecciones de vías urinarias de los niños. Bueno, en general, las infecciones de vías urinarias no las tenemos que ver de menos. Es importante, recuerde que pueden ser nuestros riñones los que estén ahí en juego, así que hay que ponerle mucho, ¿verdad?, ojo. Vero, tu mensaje final para la población, por favor. Bueno, que se cuiden, ¿verdad? Que no está de más hacer un examen general de orina, aunque no tenga síntomas. Y algo bien importante es la cantidad de líquidos a consumir, ¿verdad? Y ir al baño cuando uno siente el deseo, no estar reteniendo la orina en la vejiga porque es un predisponente mayor. Eric. No, nada más que consulten, ¿verdad? Orinar sangre puede ser un signo muy ominoso, les repito, ¿verdad? Puede ser cáncer en algunas ocasiones, hasta en un 30% de las veces, así que hay que consultar. Excelente, bueno, no me queda más que darles las gracias, de verdad, gracias Luis, gracias Vero, Eric, gracias por su tiempo, pero principalmente gracias a ustedes. El día de mañana hablaremos de vómitos y diarrea en niños, es decir, hablaremos de otros 2 síntomas muy frecuentes. Pero por hoy los dejo en buena compañía con la edición de mediodía de TN21. Disfrute su martes y que Dios los bendiga. Es
importante tener hábitos para prevenir enfermedades en las vías urinarias y algunos consejos son los siguientes. En primer lugar, es importante que bebas líquidos de manera abundante, ya que esto favorece la producción de orina. Debes consumir aproximadamente 2 litros de agua al día y beber jugos naturales. Nunca retengas la orina. Debes ir al baño siempre que se tengan ganas, aunque esto sea muy frecuente. Y es esencial orinar después de mantener relaciones sexuales para evitar que entren bacterias. Debes tener precaución con algunos métodos anticonceptivos. Algunos preservativos, cremas espermicidas o el diafragma no son recomendables para personas propensas a las infecciones urinarias. En este caso, lo más aconsejable es acudir al especialista para cambiar de método.